Gracias. Buen día, ¿qué tal? Bueno, súper bien después de la calzutada de ayer. Yo creo que esto ayudó un montón a hoy la predicación. Porque ayer nos hicimos muy amigos, hoy quizá no tanto. Y no lo digo demasiado en broma, porque viene una predicación complicada, difícil, que espero que el Señor me ayude porque desde luego que no es un tema que sea muy agradable. Entonces, sí que me gustaría como ilustrar un poco cómo me siento con esa aplicación. Siento como ¿sabéis estas bolas de demolición que destruyen edificios? Lo mismo, pero como que me esté cayendo encima. Y no para de intentar chafarme. Pero es que creo que son los propósitos de estos versículos. No creo que sea nada menos que eso. Destrozar un poco nuestras excusas, como también lo hizo en el pueblo judío en ese entonces. Entonces, si me queréis acompañar, podemos ir a nuestro texto en Malaquías. Y ya es la segunda vez que predico sobre Malaquías. La primera predicación fue de los versículos del 1 al 5 y hoy vamos a hacer del 6 al 14. Voy a utilizar también una segunda Biblia por tema de traducciones, porque hay un par de versículos que creo que nos van a ir muy bien el ver esta otra traducción. Y no voy a tener sitio casi, pero bueno. Pues vamos a leer estos versículos, Malaquías 1, del 6 al 14. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, os sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Lo veis, ¿no? No es un texto fácil. Somos muy amigos, hasta que podemos hablar de educación, política, dinero. Aquí es cuando se complican las cosas. Cuando me meto en el terreno del otro y le digo, ¿esto que piensas no está bien? Así como educas a tus hijos, esto no es lo que Dios dice. O este dinero que tú estás ganando, bueno, estás siendo consecuente.
Es que claro, si empezamos así, guantazo que me vais a pegar de vuelta, ¿no? Porque son temas muy personales. Pero es que la Biblia es muy personal. Va a esos temas también. Y entonces, quería introducir esta predicación hablando de lo que no es lo que vamos a enseñar. Joel Osteen es un gran predicador en América y siempre suele introducir sus sermones, sus cultos, diciendo: esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. ¿Amén? Sí, bueno, sí, ¿no? Pero después empieza con otras muchas afirmaciones, como que no es que lo único que tienes que tener es un pensamiento positivo, lo único que tienes que es ofrendar y entonces Dios te dará el doble, y así suma y sigue. No interpretamos estos versículos como una iglesia de la prosperidad, porque nosotros no creemos que yo pueda hacer algo para ganarme el favor de Dios. Creemos que el medio de salvación y todo lo que es el Evangelio es lo contrario. Yo no he hecho nada para recibir esto. Es un evangelio por gracia. Entonces, fíjate, vamos a hacer un ejercicio fácil. Respira. Bueno, ya lo estás haciendo. Has luchado muchísimo por ganarte este aire, ¿verdad? Te has esforzado una barbaridad. Te está siendo dado. Es un regalo. Y de la misma manera que yo no me tengo que ganar el aire, tampoco me tengo que ganar el favor de Dios. Dios ha mostrado gracia en mi vida y como resultado, entonces salen ciertas cosas del corazón de manera fluida. Entonces, no vas a tener una recompensa por obedecer. Sí y no. La cuestión es que tú no vas a hacer eso por la recompensa. Vas a hacer esto mismo porque tú le debes mucho a Dios. Entonces, el orden es inverso entre lo que piensa este hombre y toda su multitud de seguidores y lo que pensamos nosotros. Aquí vemos unos versículos donde el problema no es el dinero. El problema es el corazón. Porque vamos a ver que la ofrenda dice mucho de cómo está tu corazón. Y tampoco vamos a entender la ofrenda como solo el dinero. Porque tú mismo eres una ofrenda. Debes de ser una ofrenda. Comparando un poco textos, recordáis que hace poco hicimos Ageo. Y Ageo se trataba, pues la historia era del pueblo judío que estaba en Babilonia y después de los 70 años vuelve para reconstruir el templo. Y lo que sucede es que a la que ponen los cimientos, se para las construcciones porque se hace un edicto de que no podéis seguir porque entonces os rebelaréis contra el emperador. Pasan 16 años y es cuando Ageo habla y dice: ¿cómo puede ser que vosotros estéis en casas artesonadas, en casas súper bien hechas, y mi templo esté con solo los cimientos? En ese entonces había poco, no había muchos recursos. Sin embargo, el corazón sigue siendo el mismo cuando sí los hay. Pasan décadas, el templo se reconstruye, las murallas se hacen, ya estaba todo listo y empezaba a funcionar. Pues todos los ritos, los sacrificios, pero estaban funcionando mal, porque el corazón seguía siendo el mismo. Y aquí lo vemos palpado. Vemos que son ofrendas, que son cojas, que son manchadas y por tanto son inútiles. Y eso lo vamos a aplicar también a nuestras vidas hoy con la ayuda de Dios. En el versículo 6, si empezamos leyendo, ya empieza con este carácter de socrático, ¿de acuerdo? Lo que hace el autor de Malaquías es lanzar una serie de preguntas para que el pueblo responda y entonces contraatacar, poniendo luz y entonces que se den cuenta del gran error que están cometiendo. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe?
Venimos de unos versículos donde Dios se ha mostrado, y no sé si os acordáis de la última predicación, se ha mostrado como Padre, porque dice, yo os he amado. Y decíamos, ¿te lo crees? Yo te he amado, ¿te lo crees? Porque el pueblo de judío no se lo estaba creyendo. No se creía que Dios le estuviera amando. ¿Por qué? Porque para ellos, claro, es que aún estaban en una situación como muy deplorable. Podrían estar mejor. Y en vez de ver todo el favor de Dios a través de generaciones hasta ese momento, lo único que veían era su estado actual. Que todo era culpa de Dios. Nada culpa de ellos. Padre y Señor. ¿Por qué? Porque Dios había demostrado cómo les había escogido, cómo les había tratado como Padre, bendiciéndoles, reprendiéndoles cuando era necesario también. Pero no les había destruido. ¿Se lo merecían? Sí, tanto como los de Edom, que si os acordáis, quedaron destruidos. Ese tendría que haber sido el final también de Israel. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque yo te he amado. Y aquí dice que están despreciando. ¿Qué es despreciar? ¿Qué es despreciar al Señor? Veréis, tengo algún ejemplo, como si por ejemplo uno de vosotros me dice, ah, qué guapa es tu mujer. Y entonces yo digo, bueno, sí, más o menos. Eso es menospreciar. No estoy apreciando lo que Dios me ha dado, no estoy apreciando a mi mujer. La estoy menospreciando. Lo mismo pasó con Esaú, porque dice la Biblia que menospreció su primogenitura. No le puso valor. Dijo, ah, bueno, pues no es para tanto. Y ahí tuvo sus consecuencias. Y lo mismo con Jesús. Despreciaron a Jesús. Isaías fue despreciado. Es como una perla de gran precio. Hay el comprador que venderá todo y comprará la perla, porque es de gran precio. Pero habrán otros que no tendrán ni idea de perlas. Y entonces esa perla incluso la podrían tirar a la basura. Eso es menospreciar. Y es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Una vez ya estaba el templo construido, ya estaba la ciudad reconstruida, y lo que tenía que pasar no pasaba. Su corazón seguía lejos de Dios. No es la primera vez que me encuentro con este texto. Lo di en una escuela dominical. Y por tanto ya sabía en qué fregado me metía cuando predicaba acerca de esto. Y para ejemplificarlo, cogí, bueno, lo diré, no pasa nada, cogí a Mateo y, bueno, yo vine con un regalo. Estaba bien envuelto, todos los niños querían ese regalo. ¿Quién lo quiere? Ahí todos luchando por tener el regalo. Se lo di a Mateo. Mateo abre el regalo y se encuentra una mandarina podrida. Y entonces dice Mateo, es que es una mandarina podrida. Y yo le digo, ¿qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta esta mandarina podrida que te he dado? ¿No te gusta mi regalo? Era un poco la reacción que estaba teniendo el pueblo de Israel. Los sacerdotes cuando les decía el Malaquías, es que habéis menospreciado mi nombre. ¿Nosotros? ¿En qué? ¿No sabrían de qué estaba hablando? Yo creo que sí, porque si vamos a Levítico, en Levítico está lleno de este tipo de versículos. En Levítico 1, el 3, dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Después, en el 3.1, si su ofrenda es un sacrificio de paz, si ofrece de la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto. El 3.6, si su ofrenda para el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová es del rebaño, lo presentará sin defecto. Y está todo lleno de esta frase, sin defecto. No sabían, no tenían presente de que no debían de entregar un sacrificio con algún defecto. Claro que lo sabían. Si se sabían estos versículos de memoria, ¿cómo podía ser entonces que tuvieran esta realidad?
Sabían, pero despreciaban. No sabemos cómo llegó a ese punto. A lo mejor es que al principio, pues, llegaba algún pastor empobrecido y lo único que tenía era un cordero cojo. Y entonces el sacerdote decía, pobrecito, vale, pasa. A lo mejor empezó así el asunto. La cuestión es que ahora mismo era una costumbre normalizada. Y a cualquier pastor que tuviese muchas ovejas, ¿cuál le interesaba ofrendar a Dios? La coja. La que estaba enferma. Así me lo quito de encima. Tengo que presentar mis diezmos. Oh, es que, mira, tengo que presentar este holocausto. Vale, cojo esta. Porque total, se va a meter en el fuego y va a desaparecer. Estaban menospreciando algo que creo que con el texto, así leyéndolo, no lo vamos a entender. Lo que estaban menospreciando era la redención, el plan de salvación. No estaban valorando que esto simbolizaba que un día vendría el Cordero inmolado. No tenían en cuenta que su pecado era tan grande que necesitaban algo perfecto que cubriese sus pecados. Por tanto, al final lo que están diciendo es, bueno, es que Dios ha elaborado un plan para que yo sea salvo, para que haya remisión de pecados, pero no es tan importante. Ojalá este tema fuese un problema de dinero. Porque entonces, ¿sabes lo que podríamos hacer? Podríamos coger una superdeuda y llamar a cualquier banco, historia, para tener, yo qué sé, pues 500.000 euros, 500.000 euros. Y me paso trabajando toda la vida, si hace falta 12 horas diarias para pagar esa deuda. Pero no puedes, porque no es un problema de dinero, no es que estuvieran ofreciendo poco, es problema de su corazón. Porque no entendían el plan de salvación y no entendían la reacción que ellos debían de tener, porque no estaban valorando esa remisión de pecados. Así que sabiendo, decidían seguir en el error. Y para nosotros, esto aún se hace más grave. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu. Tenemos también la Biblia completa. Y en Romanos 12, el versículo 1 dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Y no sé si te das cuenta entre la relación entre sacrificio y que cuesta. Para hacer un sacrificio tengo que sacrificar algo. Por tanto, si mi vida no tiene ninguna representación esto, es que yo no estoy siendo un sacrificio. Me saben muy mal estas palabras. Que sepáis que yo las he tenido que procesar, ¿eh? ¿Solo le estás dando migajas a Dios? ¿Lo que te sobra? Porque le tendrías que dar lo mejor. Cada parte de tu vida tendría que estar rendida a Cristo. Y no puede haber ni una sola que tú te quedes para ti. Y este es el proceso tan duro de un cristiano, que batalla contra carne y contra todo lo que se encuentra, pero necesita entregarlo todo. Porque si no, entonces estás despreciando la cruz. Estás diciendo que el sacrificio de Jesús no valía tanto. Tengo que hacer un poco de énfasis en que este texto ¿aplica a todos? Sí. Pero sobre todo a los sacerdotes.
está yendo directo hacia los sacerdotes y les dice, os sacerdotes que despreciáis mi nombre. Por tanto, el liderazgo de cualquier iglesia aquí tiene un papel súper importante. ¿Cuál es? Asegurarse de que cada uno de los pastorcillos, de los ciudadanos, viene aquí con una ofrenda que sea aceptable. Por tanto, tendríamos que estar acostumbrados más bien a que se nos dijese, esto lo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que estar seguro de que esa ofrenda vaya a contar. Pero no solo el liderazgo de la iglesia. ¿Qué pasa con un profesor de escuela dominical? Cuando se encuentra 13 niños que tienen cada idea que son la pera, ¿eh? Pero ¿qué hace con esos niños? El profesor de escuela dominical tiene que decirles, oye, esto que estás haciendo a Dios no le gusta. Y reprender y decir, bueno, ¿tú crees en Dios? Pues Dios ha hecho todo esto por ti. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Él? Y por último, en realidad estamos todos metidos en el saco. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser un real sacerdocio, nación santa. Por tanto, que no te sepa mal el ver cualquier paja en el ojo ajeno y entonces deberías de decir, oye hermano, tal. Ahora bien, esto puede ser un poco gracioso porque cuando entramos en estos versículos, pues enseguida pensamos en el hermano que peor nos cae, pero no en el que mejor nos cae. Fijaros, ¿eh? Con el hermano con el que tienes más confianza de decirle algo, no se lo dices. Cuando eres la persona clave para que este hermano pueda mejorar en su sacrificio a Dios. Y por supuesto, antes de quitarle la paja al hermano, mírate la viga. Entonces, vamos a seguir. Porque después de hablar de cuán mal estaban haciendo el pueblo judío, también pone aquí una frase que nos deja, bueno, es muy evidente, ¿no? Dice, preséntalo a tu príncipe, preséntalo a tu príncipe. ¿Le va a gustar? Y nosotros, más o menos sí que hacemos lo mismo, ¿eh? En Hacienda no solemos fallar, ¿eh? Si tenemos temor del hombre, ¿cuánto más tienes que temer a Dios? ¿Cuánto más tienes que honrar a Dios si honras al hombre, a tu jefe, a tu padre? Y entonces en el versículo 9 encontramos aún más presión, pero una salida. Dice en el 9, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Y en otra versión encontramos, ahora pues implorad el favor de Dios para que tenga compasión de nosotros. Pues si de vuestra mano procede todo esto, ¿cómo lo habréis de aplacar? ¿Cómo lo habréis de aplacar? ¿Qué solución vas a tener tú si de tu corazón sale todo esto malo? Y todos hemos ido a la escuela dominical, o muchos de nosotros, y entonces tenemos la respuesta de escuela dominical. Jesús. Amén, sí. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Y vamos a ir a Hebreos 10 y vamos a quedarnos un poco en Hebreos. Hebreos 10, del 4 al 10. Y dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí.
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ya podemos respirar, ¿verdad? Porque no es tu ofrenda la que era la importante. Lo importante era la ofrenda de Jesús. Porque con esa ofrenda entonces nosotros podemos ser aceptables y podemos hacer cosas para Dios que entonces le gustarán. De otra manera no habría podido ser posible. Por mucho que te hubieses esforzado, por mucho dinero que hubieses puesto en la ofrenda, no hubiese sido posible. La solución a tu pecado únicamente está en Cristo. Por tanto, si hoy ves que tu pecado tiene consecuencias en tu vida y en tu relación con Dios, de manera que estás separado y estás para pasarte la eternidad en la ira de Dios, hoy es día de salvación. Hoy puedes aceptar a Cristo. Y entonces esa ofrenda es válida para ti también. Y entonces tú serás válido para Dios. Pero lo importante aquí es Jesús. Sin embargo, sigo teniendo malas noticias. Porque en la cultura evangélica esto puede tener sus dejes. De manera que yo puedo decir y hacerme estrategias y convencerme a mí mismo diciendo, bueno, Jesús hace mi ofrenda aceptable. Entonces, como hace mi ofrenda aceptable, yo le puedo dar las migajas, que también las aceptará. Hay algo que falla aquí, ¿verdad? O también podemos decir, no, es que, claro, Jesús hizo todo esto por mí, pues entonces nunca seré suficiente para pagar todo esto. Es verdad, pero esto no excusa que tú te debas de esforzar al máximo y que tu vida sea un sacrificio vivo. O incluso nos confiamos en según qué versículos, como si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Claro, todos pecamos, pues entonces, mira, yo estoy con este pecado, pues que, bueno, es que es lo que hay, es que soy así. Y no tienes ninguna intención a cambiarlo. Pero sí que vienes el domingo y es genial. Para ti. No sé hasta qué punto para Dios. Y sigo con Hebreos. Porque más adelante en el 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Palabras súper duras. Con las que normalmente no diremos, no, es que esto aplica a esto, a esto, a esto. Pero tenemos que ver el riesgo que corremos nosotros. Tú tienes un pecado. Si no tienes intención de cambiarlo, entonces estás despreciando la cruz de Cristo. Estás diciendo, bueno, tú has hecho todo esto por mí, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo por ti. Y si volvemos a Malaquías, el versículo 10 dice,
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y en otra traducción encontramos, o si hubiera entre vosotros quien os cerrara las puertas para que no encendierais en vano mi altar. Es decir, ojalá este templo que os habéis esforzado tanto en construir, habéis esperado décadas, que habéis tenido todas estas luchas contra naciones que os han intentado parar las obras, después de todo este calvario, mejor que esté cerrado. No vale la pena. No vale la pena si tú no estás entregando todo. Si te estás dejando una habitación en la casa que no es de Dios, no vale la pena. Si entras por la puerta y vas al altar y vas a ofrendar, pero te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano y no lo solucionas, no vale la pena que lo eches. Pero al igual que hacían los judíos, ¿por qué si sabían que Dios detestaba una ofrenda manchada, por qué seguían haciéndolo? Porque no es mejor coger y decir, pues vale, cerramos el templo. Total, no, es que tengo pocas ovejas, entonces no voy a sacrificar ninguna ya directamente. ¿Por qué seguían ofreciendo sacrificio aunque fuese manchado? Porque el objetivo en ningún momento era Dios. El objetivo eran ellos. Era callar su conciencia y decir, bueno, algo sí que estoy haciendo por Dios. Y de la misma manera cae sobre nosotros este juicio. Porque podrías estar viniendo los domingos por la mañana y no faltar ni uno. Pero si es con el objetivo de acallar tu conciencia, porque toda la semana pues tú no te acuerdas de Dios, está mal. Y a Dios no le gusta. Y no te estoy desalentando de venir al culto. Es que el culto también está para poner un poco de luz. Pero vamos a seguir. Hay una profecía. Y entonces nos podemos poner muy contentos, muy contentos. ¿Por qué? Porque dice así. Desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia. Porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Sí va a pasar, hermanos, sí va a pasar. Va a pasar que de todas las naciones las personas ofrecerán ofrenda limpia. Y no te costará hacerlo. Porque ya no habrá batalla contra carne. Y de manera, como ya no habrá pecado, entonces ofrecerás ofrendas limpias sin ningún tipo de esfuerzo. Oh, qué glorioso ese momento, ¿verdad? Y nos ayuda este break que hace, este momento de pausa, a poner nuestros ojos en que es que la batalla sí ya está ganada. La guerra ya está vencida. Ya Cristo venció. Y un día nosotros ofreceremos ofrenda limpia sin siquiera tener que pensarlo. Nos saldrá solo. Y Dios no cambia, ni tampoco sus propósitos. De manera que, aunque nosotros estemos siendo deficientes, Él sigue siendo justo y fiel. Su nombre sigue siendo grande. Y sigue siendo misericordioso, al igual que lo fue en Génesis y durante toda la Biblia, igual que lo es ahora. Pero de nuevo muestra contraste esta proyección al futuro y lo que estaba pasando entonces. Porque habla incluso de que estaban profanando la mesa. Dice, la mesa de Jehová es impura. Así estaban profanando. Porque estaban poniendo sacrificios dañados.
¿Cómo podemos hacer nosotros esto? De manera que si nosotros somos sacrificio vivo y nos ven y proclamamos esto y nos ve el vecino en un ataque de ira, ¿qué va a pensar este de Dios? Somos representantes suyos, somos embajadores. Hay una responsabilidad nuestra de hacer quedar bien a Dios. Y seguimos, para no alargarnos demasiado. El problema no es el pecado, sino el no estar dispuesto a quitarlo. El problema no es la falta de ofrenda, sino el no estar dispuesto a ofrendar. Es el corazón el problema. Hay una situación que a mí me pone de los nervios en clase. O sea, si esto pasa, me dan ganas de que este alumno no apruebe en la vida mi asignatura. Y es cuando dos alumnos están hablando de algo súper interesante, pero yo estoy haciendo mi clase, ¿no? Y entonces los dos alumnos están ahí en pleno debate y les digo, ¿qué? Joel. Y entonces Joel me mira y me dice, uy, perdón, pero a la que hago así, ya se está girando otra vez para hablar con el compañero. Eso me pone de los nervios. Aparte, ya los tengo pillados, entonces ya les hago la mago, hago así y así. Y los pillo al momento. Entonces es cuando le digo, pues no me pidas perdón. No me pidas perdón si no tienes intención de cambiarlo. Porque es un perdón inválido. Y tú mismo te lo estás creyendo. Te estás creyendo como que estás haciendo lo correcto pidiendo perdón, pero es que no tienes ni pizca de conciencia. Y lo mismo puede pasar con nosotros. De manera que estemos permitiendo pecado, estemos siendo muy deficientes a la hora de sacrificarnos a Dios. Y sin embargo, vengamos aquí, vamos a tomar la mesa del Señor. Pues antes, momento de reflexión, para no estar bebiendo juicio. Y entonces todos decimos, oh, qué malos somos horribles. Y te arrepientes porque sabes que esto que vas a tomar, esto que representa, es puro. No te lo mereces. Pero si no estás dispuesto, si no hay intención de cambiar esto, tus hábitos, tus rutinas que son pecaminosas, si no estás dispuesto a dar con el corazón alegre, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por ti, quizás sí que estás despreciando la mesa del Señor. Y vamos a acabar con el último versículo, que dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Maldito. Es maldito. Qué palabras más fuertes, ¿no? Bueno, pensad en Ananías y Zafira, ¿eh? Porque se parece un poco, ¿verdad? Mintieron diciendo que tenían una heredad, diciendo, pues ponemos toda la heredad a la ofrenda. Y se habían quedado una parte. Mintieron. Consecuencia, muerto. Maldito. Y es que no nos tienen que extrañar estas palabras. Porque fíjate, lo vamos a poner bastante visual. Mira al bebé Jesús. Mira al bebé Jesús, nacido en un pesebre. Mira cómo los sabios hacen un palizón de viaje para llegar y traer oro, incienso y mirra. Y mirando a Jesús, dile, yo no estoy con ellos. Yo ya te he entregado mucho. ¿No es eso despreciarle? O mira a Jesús en la cruz.
mírale y dile, no te mereces que yo sacrifique esto. ¿Tendrás valor para hacer eso? Serás maldito y normal. Pero quiero acabar con buenas noticias. La vida solo tenía 2 blancas. No tenía más. Y en cuanto las echó, dijo Jesús, esta ha echado más que todos. Daba igual si eran 2 blancas o un frasco de alabastro. Porque lo que me importaba no era la cantidad, era su corazón. Y estas 2 mujeres dieron lo mejor. Y voy a acabar con una tercera mujer, que había nacido un hijo sin haberlo planeado. Porque ni siquiera era ni de su marido, ni de su prometido. Era hijo de Dios. Y esta mujer se fue al templo, habiendo acabado su periodo de posparto, porque se tenía que ofrecer un sacrificio. Y en Levítico 12 pone que era o un cordero o eran 2 tórtolas. 2 tórtolas para el que no tenía suficiente para permitirse el cordero. Y esa mujer cogió y puso las 2 tórtolas, teniendo en sus brazos al Cordero del mundo. Al Cordero de Dios, perdón. ¿Qué os parece? Dios cómo aceptó esas 2 tórtolas. ¿Las aceptó con agrado? Entonces dalo todo. Da todo lo que tú tienes, aunque sean solo 2 tórtolas. Porque Dios lo aceptará con agrado. Vamos a orar. Señor, no tenemos mucho. Y sabemos que somos nefastos. De manera que entender que te tenemos que entregar algo que nos va a doler, pues ya nos cuesta mucho. ¿Cuánto más toda nuestra vida? Pero para ti nada es imposible. Y tú puedes crear esta intención en nuestro corazón, tanto el querer como el hacer, de manera que lo pongamos todo sin reservas. Y Señor, nuestro todo, que es bien poco, que sirva para tu gloria, Señor. No dejes que nos quedemos con cosas para nosotros. Ayúdanos en la batalla de desprendernos, ya sea del pecado o ya sea de cualquier otra cosa que nos ate. Porque, Señor, tú eres merecedor, tú eres digno de toda nuestra vida. Por favor, haz lo posible para que nuestro corazón se rinda por completo a ti. Lo deseamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.